Hola, saludos. Buenas, vamos a ver el día de hoy el tema de uso de placebo en la investigación clínica, con lo que respecta pues en el aspecto de ética en investigación. Como manera de introducción, tenemos que dentro de la investigación científica, pues existen diversos tipos de estudios, ¿no? Los observacionales, los experimentales, y dentro de los experimentales o de intervención tenemos distintos tipos de ensayos clínicos. Hay los que son libres o abiertos, que pues se hacen con controles históricos, realmente no tienen mucha utilidad a veces, son poco confiables. Hay los controlados, en los cuales se establece que hay un grupo que puede recibir placebo, que ahorita lo vamos a definir, que generalmente es lo estándar, y se compara contra un fármaco activo. Hay controlados, pero también aleatorizados, en los cuales pues, se sortea esta situación en cuanto a quiénes son los sujetos que reciben el placebo y quién es el fármaco activo. En general, pues lo ideal sería que fueran así, aleatorizados y bueno, obviamente, si es posible, cegados. Esto es que no conozca la maniobra el participante o mejor aún el médico que está aplicando el medicamento, y todavía existen los triples ciegos, en los cuales quienes están haciendo el análisis de los datos pues no saben qué grupo es cuál y necesitan de un, digamos, grupo externo que esté analizando esto en forma independiente. Como placebo vamos a tener la definición de que es una sustancia que por sí misma carece de acción terapéutica y que se utiliza en investigación clínica como un control para probar la eficacia de un tratamiento. Esta palabra viene del latín, que es de la raíz que significa yo complaceré, y esto se basa en pues los primeros usos de los placebos, ¿no? Tenemos que en 1787 es cuando aparece la primera definición de esto y se define como un medicamento que se prescribía para complacer al enfermo. Esto es, o sea, el paciente quiere recibir alguna sustancia para un malestar que pues el médico intuye que no tiene un origen físico, y entonces administraban sustancias inertes, o sea que no tendrían ningún efecto, que se le daba a estas personas. Y pues él inclusive, bueno, es otro tipo de visión de la medicina muy paternalista, en el cual mencionaba que pues se lo daba a los pacientes que consideraba molestos o exigentes, o en los que no había nada que darles, ¿no? Posteriormente, ya en el siglo XX, ya se tienen otros conceptos en el cual había el término placebo que ya mencionamos, pero aparte hay un efecto placebo, en el cual se menciona que es toda intervención terapéutica, estamos incluyendo el propio placebo, tiene un efecto placebo, ¿no? Siendo además esta la única característica común a todos los medicamentos. Una sustancia químicamente inerte dada en la práctica médica para buscar un efecto psicológicamente sugestivo, la definición de Shapiro, que pues bueno, puede ser de las más recientes. De todas ellas, pues nos vamos formando la idea de que pues es una sustancia en la cual vamos a ver más los efectos que pueda ofrecer a nivel psicológico, o inclusive, bueno, administrarlo para pues compensar el hecho de que no se le esté dando una sustancia que esté analizándose. Existen otros conceptos como el superplacebo, que son tratamientos eficaces y que posteriormente se demostró que eran ineficaces. Esto lo estamos viendo muchas veces con el COVID, en el cual pues hay medicamentos que inician con una gran esperanza y después vemos que pues no tenían mucha utilidad. Entonces los médicos lo administran, ellos pensando pues que están haciendo un bien al paciente. Los pacientes creen que pues están recibiendo el mejor tratamiento, pero pues en realidad no había un efecto real, ¿no? Y pues aquí lo único que había pues es el efecto psicológico que pudo haber sucedido, ¿no? Por ejemplo, en algún tiempo para la cardiopatía isquémica
se hacía el ligaduro de la arteria mamaria interna, ¿no? Pues es una cirugía, obviamente, pues con todo el efecto que una cirugía puede tener. Y aparentemente, pues la gente sentía mejoría, pero después se demostró que no tenía utilidad. Existe otro concepto que es el pseudoplacebo, que es la intervención de principio activo, pero no para el procedimiento a tratar. ¿Sí? Entonces es una prescripción, por ejemplo, de una vitamina, para alguien que no puede dormir, o sea, le estoy dando una sustancia que pues no es la adecuada, digamos, para su trastorno, pero pues quizás se lo estoy dando a una persona que a lo mejor tiene tendencia a consumo de medicamentos en forma irregular o tiene algún problema que le hace que no podamos darle medicamento para dormir. Y existe otro efecto o concepto que tenemos que conocer aquí, que es el efecto nocebo, ¿sí? Y se refiere esto a los efectos negativos, por ejemplo, las reacciones adversas. Ahorita vamos a explicarlo un poco mejor esto. El efecto nocebo, por ejemplo, en este estudio, a 56 estudiantes se les dijo que se les iba a dar un medicamento que podía ser un sedante o un medicamento estimulante, ¿no? Entonces, tenían un color azul y un color rosa, ¿no? Entonces, en general, pues se les dio los medicamentos, ¿no? Ambos eran placebos y finalmente, los resultados vieron que pues la gente, con la pastilla azul, pues, reportaba la misma cantidad de, tanto de sueño como de, estar menos alerta, o sea, le dieron un valor al color comparado con la píldora rosa, ¿no? Y siendo que pues los dos eran, placebos, ellos sintieron un malestar, ¿no? Que en teoría pues sería el de estar somnoliento, ¿no? Cuando en realidad pues no tenía nada que ver el medicamento o la sustancia que le estaban dando. Otro ejemplo, por ejemplo, del efecto nocebo es en la disfunción sexual por los beta bloqueadores, ¿no? Que tenemos aquí un artículo en el cual 96 pacientes hipertensos, los dividieron en tres grupos, fueron tratados con atenolol y evaluados 3 meses después para ver los efectos a nivel sexual, los efectos adversos. De los tres grupos, 32 personas por cada grupo, a un grupo no le dieron información del medicamento, a otro le dieron información del medicamento, pero no se les dijo que podía haber efectos secundarios a nivel sexual. Y al tercer grupo se le dijo que iban a tener, podían tener eventos adversos a nivel sexual. Como ven en esta tabla, a los que no se les dio información tuvieron mucho menos efectos secundarios a este nivel que los que recibieron toda la información. Entonces, estos artículos pues se sostienen a veces para que pues a veces no se les diga todos los síntomas que pudieran ser, sobre todo pues cuando no son necesario que se reporten por una cuestión de vida o muerte, y porque a veces pues los empiezan a sentir en cuanto se les dice que usted va a sentir, puede sentir esto, lo sienten. Entonces tenemos que pues a veces también limitar un poco de información que se da. Entonces el placebo normalmente pues es una sustancia que puede ser azúcar, puede ser cualquier otra sustancia de tipo inerte que no va a tener un efecto farmacológico. Y existen dos tipos, ¿no? Unos que se llaman puros, que no tienen ninguna acción farmacológica. Esto es, por ejemplo, una ampolleta con agua. Y hay los impuros o activos, ¿no? O sea, que no tienen una actividad específica para la condición tratada. El ejemplo de las vitaminas para conciliar el sueño, ¿no? Entonces, a veces no se conoce el mecanismo de acción del placebo. Simplemente, pues a veces puede ser que la misma evolución de la enfermedad haga que pueda haber distintas respuestas a las sustancias que se administran. Puede haber una acción psicológica y o social que altera a nivel bioquímico al cuerpo, y pues el simple hecho de estar recibiendo esto puede
hacer que haya liberación de mediadores, ¿no? Generalmente estamos este, hablando de sustancias que van a alterar las respuestas del paciente. El efecto placebo, ya como una definición un poco más completa, es la modificación muchas veces fisiológicamente demostrable que se produce en el organismo como resultado del estímulo psicológico inducido por la administración de una sustancia inerte, de un fármaco o de un tratamiento. Es la reducción de los síntomas como resultado de la percepción de los pacientes de estar recibiendo una intervención terapéutica. No está limitado a medicamentos, sino que también es observado en procedimientos médicos, fisioterapia o cirugía. Vamos a ver los factores que intervienen en el efecto placebo. El efecto placebo es un fenómeno que es psicobiológico, es atribuible al contexto terapéutico general, a diferentes mecanismos como la expectativa de mejoría y el condicionamiento, y se puede deber a distintas causas. Una puede ser las mismas características del paciente, la personalidad, puede haber personas que sean muy ansiosas, puede haber pues distinta efecto también de la confianza en los médicos tratantes. Si yo le tengo mucha confianza a un médico, aunque me dé un medicamento a lo mejor que no es tan activo o no es activo, pudiera ser que simplemente esa confianza ejerza un efecto positivo en mí. Las creencias personales o las expectativas que se tienen sobre el medicamento, y a veces pues el simple hecho de sentirse atendido puede ser una puerta para el efecto placebo. Hay médicos que también pues tienen un poder placebogénico, así se menciona, porque pues también hay médicos que pues por su misma actitud pues transmiten seguridad, transmiten cierta autoridad. Un médico, como vamos a ver más adelante, puede hacer que el paciente pues cambie su actitud hacia la enfermedad, y pues seguramente pues también la forma en que se presenta pues tendrá un efecto sobre el paciente. También es importante la relación médico-paciente, porque pues si no es adecuada, pues el paciente no se va a tomar lo que se le está dando. Pero pues bueno, también esto va a ayudar de cierta manera a que la evolución de la enfermedad sea mejor, y pues sí, indirectamente funciona como un efecto placebo. Aquí, como podemos ver, la actitud del paciente, digo del médico, puede llegar a cambiar muchas respuestas, ¿no? A varios pacientes aquí en forma aleatoria se les asignó información al final de su consulta. Entonces algunos doctores les decían, vas a estar mejor en algunos días, y otros doctores decían, pues la verdad es que no estoy seguro de qué es lo que va a pasar contigo, o qué es lo que pasa contigo. Entonces después de 2 semanas los citaron nuevamente, y resulta que a los que les dijeron que les iba a ir mejor, pues tuvieron mejor respuesta en cuanto a los síntomas, ¿no? Es claro que pues estas eran enfermedades leves, realmente no arriesgaron a los pacientes, pero sí es notorio que la actitud de los médicos es un efecto placebo por sí solo. Existen otros factores que intervienen en este efecto placebo. Uno es la misma enfermedad, el tipo de enfermedad, qué tan grave es, su curso natural. A veces el hecho de que yo sepa que es una enfermedad muy grave, pues puede hacer que cualquier medicamento pues alguien me diga que puede funcionar, aunque en realidad pues no esté probado, o sea, una cuestión pues a lo mejor cultural que me esté recomendando a alguien, pues pueda yo darle algún beneficio, o sentir algún beneficio al tomarlo, ¿no? Igual pues alguna enfermedad en la cual se sepa que puede evolucionar a un cuadro grave, pues pudiera yo tomar alguna decisión de acuerdo a pues, mi perspectiva de esta enfermedad. A veces el mismo medicamento pues puede tener efectos de placebo, ¿no? También depende cómo es el medicamento, su presentación. Pues si el medicamento tiene un sabor agradable, o la presentación pues es novedosa,
pues muchas veces esto pudiera funcionar como un efecto placebo. Inclusive también se menciona que medicamentos caros o nuevos tienen también un efecto placebo, ¿no? Esto, pues lamentablemente a veces es mal utilizado por la medicina privada, pero pues bueno, también tiene su ventaja, ¿no? Si me están mandando lo mismo que ya me habían mandado hace 2, 3 meses, pues quizás no le tenga tanta fe y no tenga ese efecto placebo o ese efecto extra que pudiera buscar. Para todo esto, pues se tendrán que cumplir las expectativas del paciente basadas en el tamaño de la píldora, el color, la cantidad, todo esto pues lo estudian las gentes que hacen mercadotecnia y las presentaciones de los medicamentos, porque finalmente pues eso va a ayudar a que tenga mayor éxito sus presentaciones, ¿no? Entonces, en general, pasándolo un poco la cuestión eh, ya de investigación, aquí habría una duda, ¿no? Yo le estoy dando una sustancia inerte a un paciente, le digo o no le digo que le estoy dando una sustancia inerte, ¿no? Entonces, hay veces que pues se prefiere no decir y ya avisar hasta el final del estudio. Eso pues obviamente es muy controvertido, y pues solo podría ser si es necesario para poder obtener una información vital. Es una enfermedad en la cual no hay un riesgo significativo, pero necesariamente al final se tendrá que informar de este engaño, entre comillas, o el de haber recibido un placebo, ¿no? Entonces, esto es muy controvertido. Pues habrá quien diga que pues puede ser una desventaja, pues sí, 50% de los participantes no le dieron el tratamiento, ¿no? Que pues aparentemente nosotros creemos que puede dar un beneficio. Pero también hay que ver el otro lado de la moneda. El 50% de los participantes no se van a exponer a los efectos adversos, ¿no? Entonces, generalmente en etapas tempranas de investigaciones, pues esto pudiera ser útil, sobre todo para ver la cuestión de eventos adversos. En general, el uso del placebo está restringido a probar la eficacia de un nuevo fármaco o procedimiento terapéutico, y pues la utilidad de estos estudios se basa en que si yo voy a comparar contra nada, pues probablemente voy a ver un efecto mayor con la sustancia o procedimiento que estoy evaluando y voy a requerir menos pacientes, lo cual pues permite que se arriesgue menos gente, ¿no? Finalmente pues es un estudio que nos va a ahorrar dinero, vamos a disminuir el riesgo de que podamos causar efectos secundarios y se va a tener más rápida la respuesta. El mecanismo de acción del placebo, pues hay varias teorías. Hay una que pues es a través del aprendizaje, en el cual hay un beneficio a través de expectativas probablemente inducidas, y el condicionamiento de aprendizaje con conocimiento del agente terapéutico, las circunstancias de su administración y la condición a ser tratado están directamente vinculados a este efecto. Las expectativas también pueden ser un efecto o mecanismo de acción del placebo. Acciones sugestivas como las palabras de aliento pueden activar diferentes neurotransmisores que habíamos mencionado. Generalmente son endorfinas, y y pues se liberan algunas otras sustancias, ¿no? Como cannabinoides, dopamina, colecistocinina, y pues a veces esto logra modular la percepción de dolor o de malestar en distinta intensidad. Igual pasa con los efectos analgésicos de los placebos, ¿no? La liberación de endorfinas puede llegar a alterar esta respuesta. Las funciones biológicas también están consideradas, y es la presencia en el sistema nervioso de sustancias capaces de modular nuestra percepción al dolor, como mencionamos los opioides endógenos, entre los que se encuentran encefalinas, las betas endorfinas, la dinorfina, y estas se liberan bajo ciertos estímulos e inhiben la actividad de la vía nerviosa del dolor con efectos notables. La intervención de los opioides endógenos en la supresión del dolor. Aquí pues cabría la duda o el fundamento de dónde se basa el hacer ensayos con placebo
clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces, en Estados Unidos existe ese término que es el equipoise clínico, que pues habla en general, esto es como una especie de equilibrio que tiene que haber entre los distintos actores del sistema de salud, tanto médicos como las casas farmacéuticas, los hospitales, ¿no? En los cuales pues traen a un ensayo clínico una incertidumbre que existe en la comunidad médica sobre el tratamiento efectivo de una patología, y eso es lo que basa el que se haga un estudio con placebo, ¿no? En Gran Bretaña se conoce como el principio de incertidumbre, ¿no? En el cual el médico pues tiene una incertidumbre sobre el tratamiento que va a ser efectivo para su paciente. Finalmente es lo que orienta cualquier investigación, la duda de qué podrá ser mejor para poder tratar a una persona. El tratamiento superior al uso del placebo y es inapropiado incluir un grupo control por placebo, ¿no? Esta sería una norma, pues en teoría que debería de aplicarse, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades en las cuales pudiera haber un riesgo de pues, dejar a la gente sin tratamiento, ¿no? Según las guías IOMS, la elección de control en ensayos clínicos, por regla general, los sujetos de investigación en el grupo control de un ensayo de diagnóstico, terapia o prevención deberían recibir una intervención de efectividad comprobada. En algunas circunstancias puede ser éticamente aceptable usar un control alternativo, tal como placebo o ausencia de tratamiento. El placebo puede usarse cuando no existe una intervención de efectividad comprobada, cuando la omisión de una intervención de efectividad comprobada expondría a los sujetos a lo sumo a una molestia temporal o a un retraso en el alivio de los síntomas. Cuando el uso de una intervención de efectividad comprobada como control no produciría resultados científicamente confiables, y el uso del placebo no añadiría ningún riesgo de daño serio o irreversible para los sujetos. Ahora, siempre existe cierta reticencia para el uso del placebo, ¿no? Y sobre todo aquí en las escuelas americanas, a veces tenemos cierta reticencia para su uso, pero vamos a ver varios ejemplos en los cuales podemos poner en duda un poquito ese miedo a usar placebo, ¿no? Existe un estudio en el cual se compararon distintos manejos para el trastorno de pánico, ¿no? Algunos les dieron terapia cognitiva conductual, otros les dieron técnicas de relajación y a otros pues les dieron un placebo, ¿no? El placebo, la tercera parte de la gente que estuvo ahí recibiéndolo tuvo mejoría, ¿no? Inclusive el mismo hecho de estar en lista de espera, el tiempo solamente curó las cosas, ¿no? Entonces hay veces que pues nosotros diríamos, pues qué bueno es este tratamiento, pero pues no estamos considerando que probablemente pues aquí estaríamos hablando casi de un poco menos de la mitad de estos pacientes pues se hubieran mejorado con cualquier cosa, ¿no? Entonces será importante de considerarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí un estudio con placebo, con esquizofrenia, con esquizofrenia, buscando mejoría, y pues hubo distintas respuestas, pero con el placebo solamente hubo hasta 43% de mejoría en algunos pacientes. En depresión, hay estudios en los cuales se ha visto hasta 40% de mejoría con placebo nada más. Igual estudios con colitis ulcerativa. Y aquí digo, todos estos, pues bueno, son enfermedades a nivel mental, o bueno, con un participante de estrés o de emocional. Pero aquí en la enfermedad arterial crónica, que pues diríamos, bueno, que tiene de emocional esto pues netamente biológico, pues también el placebo pudiera ayudar hasta un 60% de los pacientes, ¿no? En una maniobra contra pues no sé, un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, pues es de considerar esto de cuál es el verdadero efecto de las maniobras que estamos probando. La elección de comparador apropiado contra el placebo, contra otro fármaco. Por ejemplo, el tamaño de muestra y costo. Si usamos estudios con placebo, pues va a disminuir el costo porque van a ser menos los pacientes que voy a requerir para poder obtener mi conclusión.
Entonces, menor tamaño de muestra, menos tiempo y menos costos. Si requiero un comparador activo, pues obviamente aumentará mucho mi tamaño de muestra y tendré que pues, hacer un gasto mayor. La certeza y riesgo, generalmente pues cuando nosotros comparamos contra nada, tenemos mucha mayor certeza de qué es lo que hace realmente el fármaco que estamos probando o la maniobra. Y pues a veces cuando comparamos contra otra sustancia no hay tanta claridad de cuál es la diferencia entre uno y otro. La interpretación de hallazgos, generalmente en ensayos controlados con placebo hay una conclusión directa del beneficio o riesgo comparado con el placebo. En los ensayos con comparador activo a veces no tenemos mucha claridad de qué es mejor o qué es peor. El valor de la información para patrocinadores, médicos y pacientes, pues generalmente pues lo ideal sería hacerlo contra un comparador activo, ¿no? Pero para que podamos llegar a esto, generalmente pues tenemos primero que basarnos en estudios con placebo. También, bueno, podemos decir lo que no es placebo, ¿no? La evolución natural de la enfermedad, como mencionábamos, inclusive en el ejemplo que poníamos previamente, el estar en una lista de espera puede ser que haga que el tiempo pase y pues veamos la evolución natural de la enfermedad. Y esto no necesariamente pues no es, o sea, no hacer nada no es hacer un placebo. Existe otro efecto, se llama el efecto Hawthorne, que hay una mejoría que se deriva por el simple hecho de estar sometido a una observación médica, o sea, el simple hecho de sentirme observado o tratado por un médico va a hacer que me mejore. Hay el efecto investigador, que es la personalidad del médico, y los cambios en el comportamiento del paciente, que son factores desconocidos. Ahora, concretamente lo que nos interesa aquí en lo de ética son los dilemas éticos del uso del placebo. El primero sería el uso del placebo, ayudar a responder cuestiones científicas relevantes. Se puede someter a un hombre a riesgos notables, quizá mortales, con el simple propósito de aumentar nuestro conocimiento sobre algo. Entonces, para contestar esta pregunta, pues tenemos que cumplir con un canon, una regla, ¿no? Que sería el principio de reciprocidad o regla de oro, ¿no? Que es el mandato de no hacer a los demás lo que no queremos que estos hagan con otros, ¿no? O que nos hagan a nosotros. Y existe también el principio de universabilidad. Si una acción es correcta o incorrecta, debe ser juzgada como tal. Si nosotros nos aplicamos a estos principios, pues generalmente podremos responder si es adecuado o no el uso del placebo en un protocolo, ¿no? Otro punto importante pues es el esconder información al paciente. Esto es muy controvertido, como mencionábamos ahí, gente que propone hacerlo por el hecho de no propiciar pues alguna respuesta que sea fuera de lo común o de lo normal. Sin embargo, pues en general lo que se tiene en la mayoría de los ensayos clínicos en los cuales se usa placebo es informar desde la carta de consentimiento que el sujeto puede recibir tanto el medicamento activo, la maniobra está activa, como un placebo. El otro punto pues sería negar un tratamiento al paciente, ¿no? Entonces, si sabemos que la persona tiene una enfermedad, ¿por qué no le voy a dar un tratamiento, no? Entonces, aquí tendremos que considerar pues también la gravedad de la enfermedad. Si es una enfermedad muy grave, pues obviamente no podremos administrar placebo y pues tendremos que reservarlo solo a las etapas tempranas de las enfermedades o enfermedades en las cuales no haya un efecto secundario grave. Se debe demostrar que ocultar información tiene un mérito científico y si no causaría prejuicio al paciente, ¿no? Asignado tanto al grupo placebo como al grupo tratado con un medicamento a prueba y que sabrá a qué grupo fue asignado una vez que el estudio haya concluido. Esto sí vamos a optar por esconder la información al paciente, ¿no? Pero en general esto no es muy utilizado. Ahora, los aspectos éticos relacionados con la utilización de placebo como control en los ensayos clínicos. En la investigación en seres humanos, hay sujetos expuestos a un riesgo a cambio de promover avances en la ciencia. Tenemos que ver que hay un balance favorable de los beneficios para el sujeto y la sociedad sobre los riesgos. El usar un placebo implica que un grupo de sujetos no recibiera un tratamiento farmacológicamente activo,
Si existe estándar, se tendrá que brindar el mejor tratamiento existente. Eh, Aquí Lam Díaz menciona que no resulta ético someter a un grupo de pacientes a riesgos notables o mortales. Pues, subrayaría esto de riesgos notables o mortales con el simple propósito de aumentar nuestro conocimiento sobre algo, como tampoco es ético privar a un grupo de pacientes de un tratamiento concreto. Existe la obligación ética del investigador para usar placebo. No debe existir ninguna terapia adecuada para las enfermedades ni presumirse que existan efectos secundarios importantes. El tratamiento con placebo no debe durar demasiado tiempo, tampoco debe infligir riesgos inaceptables y el sujeto de experimentación debe de ser adecuadamente informado y dar su consentimiento para participar en dicha investigación. De acuerdo a la Declaración de Helsinki, el artículo 29 se modificó en el año 2000. De hecho, pues creo que ha sido de los artículos que más han modificado en este siglo. Y pues es el que trata sobre el placebo, ¿no? En el 2000 pusieron este apartado que decía: los beneficios, los riesgos y las cargas y la efectividad de un nuevo método deben ser evaluados frente a los mejores métodos profilácticos, diagnósticos y terapéuticos actuales o disponibles. Ello no excluye el uso de placebo o de no tratamiento en los estudios en los que no existe un método diagnóstico o terapéutico demostrado. En el año 2002 se le agregó a este punto una nota aclaratoria que establece que los ensayos con placebo son aceptables únicamente en ciertos casos, incluso si se dispone de una terapia probada, pero si se cumplen las siguientes condiciones. La primera, cuando por razones metodológicas, científicas y apremiantes, su uso es necesario para determinar la eficacia y la seguridad de un método preventivo, diagnóstico o terapéutico. La segunda, cuando se prueba un método preventivo, diagnóstico o terapéutico para una enfermedad de menor importancia que no implique un riesgo adicional, efectos adversos graves o daño irreversible para los pacientes que reciben el placebo. Entonces la investigación tendrá que pasar por un comité de ética y pues este es un árbol de decisiones que se nos ofrece para pues tomar la decisión. ¿Qué es lo que queremos probar con el medicamento? Acuérdense que son distintos los conceptos de eficiencia o eficacia, ¿sí? Generalmente cuando queremos ver eficiencia, pues tendremos que comparar contra el patrón de oro, ¿no? Contra el mejor medicamento disponible. Cuando apenas estamos viendo eficacia o se está viendo una nueva aplicación, pues aquí sí se tendrá que comparar. Con placebo tendremos que considerar la autonomía del paciente, el consentimiento informado se les diga qué es lo que se va a someter y considerar los principios de no maleficencia para evitar un daño al sujeto de investigación. La beneficencia o no maleficencia, que es, bueno, considerar el riesgo-beneficio de la maniobra, y la justicia, en la cual pues hay una selección equitativa de participantes, eh, y pues en general esto hará que pues podamos tomar la decisión de aceptar o no un tratamiento. A lo largo del tiempo pues ha habido estudios con placebo muy controvertidos. Por ejemplo, en los tiempos de cuando se estaba probando la ZT, generalmente pues bueno, se empezó a probar el AZT para evitar la transmisión de madre a hijo, en mujeres que vivían con VIH y aparte estaban embarazadas. Esto en el mundo pues se empezó a aplicar y se vio efectividad y se continuó. Pero existieron estudios en África en los cuales tuvieron un grupo con placebo, ¿no? Entonces, esto fue muy controvertido y todo esto surgió porque en algunos países de África, concretamente Etiopía, pues no tenían presupuesto ni tenían dinero para poder comprar el AZT. Entonces, lo que hizo la compañía fue decir: bueno, tú no puedes comprarlo, yo te ofrezco dosis de AZT para tus embarazadas, pero me dejas tener un grupo de embarazadas que no lo reciban. Y pues aquí es la clásica pregunta de qué hubieran hecho ustedes, ¿no? Dejar a su población sin administrar ningún antiviral o pues permitir este tipo de experimentos, ¿no? Finalmente pues sucedió, se llevó a cabo y pues ha sido muy controvertido y criticado esto, ¿no?
En general, este estudio pues ha sido analizado por los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos y mencionaban que pues el estándar de atención en las mujeres VIH positivas en algunos países en desarrollo, sobre todo en África, pues era el no darles nada, ¿no? Entonces un ensayo controlado por placebo podría llevarse a cabo con mucho menos sujetos humanos y podría completarse en menos tiempo de lo que podría un estudio controlado por AZT contra otro medicamento. El régimen actual del tratamiento de AZT no es asequible ni lo será nunca para los países en desarrollo, y si el régimen experimental más barato resulta eficaz, podría emplearse en los pacientes en vías de desarrollo. Entonces estos 4 puntos fueron los que argumentaron que pues era válido hacerlo, ¿no? Claro que pues esto ellos argumentan desde otro país y pues su población no es afectada por esto. Entonces obviamente esta respuesta pues es muy controvertida. A partir de ahí pues podríamos decir, bueno, pues es que entonces para qué usan placebo, ¿no? Pero como mencionábamos, hay estudios en los cuales, por ejemplo, en el cual a alguien se le ocurrió usar placebo en depresión, ¿no? Cuando la primera vez que nos mencionaron este ejemplo, yo me acuerdo que en la sala pues hubo así que, ¿cómo se atreven a usar placebo en depresión y hasta en suicidio, ¿no? Entonces, aquí pues obviamente había una preocupación de suicidio en el grupo control. Obviamente una persona deprimida pudiera llegar a suicidarse, ¿no? Sin embargo, aquí habría que delimitar muy bien las cosas, porque el mismo medicamento, aquí la duda sería, el mismo medicamento, la fluoxetina, está ligada a que cuando se empieza a utilizar puede originar cuadros suicidas, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esa duda? Entonces, lo que hicieron ellos fue estratificar a su población, ¿no? Entonces, buscaron el tipo de depresión que tenían y eligieron un grupo de bajo riesgo y fueron monitorizados estrechamente. Entonces, ese estudio incluyó a 2.500 pacientes, se les dividió entre placebo y fluoxetina y pues el resultado fue que no hubo aumento de suicidios o intentos suicidas en el grupo placebo, ¿no? Entonces, hacía una revisión de antidepresivos aprobados entre 1981 y 97. Tampoco hubo diferencia entre grupos tratados con placebo contra el medicamento. Entonces, en realidad, pues esto no sirve para pues darle un peso real a estos miedos de poder dar un antidepresivo y causar eh, riesgo de suicidio, ¿no? Si no se hubiera usado el placebo, pues sería muy difícil de haber llegado a esta conclusión. Otros escenarios de uso del placebo, que también pues pudiera uno pensar que pues no puede ser, sería hipertensión arterial y diabetes mellitus. Estos estudios son válidos siempre y cuando pues se hagan en etapas tempranas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en diabetes mellitus, las primeras intervenciones que se recomiendan es dieta, ¿no? Y pues medicamentos realmente no son la primera elección. Igual hipertensión arterial, pues hay distintos grados y pues podemos usarlos en etapas tempranas o en etapas, cuadros leves, el placebo y obviamente pues por un periodo de tiempo, corto, ¿no? De tal manera que pues, tampoco se les exponga por mucho tiempo. Y estos estudios pues en general tienen que tener válvulas de seguridad muy bien marcadas. Se tienen que eliminar a los a los sujetos de alto riesgo o que tengan un descontrol importante porque finalmente pues si los dejamos sin medicamentos seguramente va a haber un daño. Entonces tendrá que hacerse bajo esas condiciones. Entonces aquí finalmente serían los puntos a vigilar en un estudio con placebo. El primero es, se excluyeron a los pacientes de alto riesgo. Digamos que podríamos irlo palomeando, ¿no? Si se analiza un estudio así. Existen reglas para detener el estudio y para retiro temprano de un sujeto que no mejora o que pudiera estar empeorando. Entonces se llaman válvulas de seguridad. El monitoreo del riesgo es adecuado para identificar la progresión de la enfermedad antes de que haya consecuencias serias. Si el riesgo del placebo es dolor o malestar físico grave, existen medicamentos de rescate. Si el riesgo del placebo es la persistencia de síntomas molestos, se permite el uso de medicamentos concurrentes para controlar dichas molestias. Si nosotros podemos contestar favorablemente cualquiera de estos puntos,
pues entonces tendremos un estudio con placebo que pues será adecuado y pues sin causar problema o mayor daño a los participantes. Muchas gracias por su atención. Quedo al pendiente de sus comentarios. Gracias.